lo usa figurativamente y tiene un error grandísimo. Un segundo. Deme un segundo nada más. Salmo 27, que está ahí abajo. Lee bien Zacarías 3:2, porque chequea los puntos. Hay 2 puntos. Dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Pero hay 2 puntos. Si tú calculas, hay 2 puntos. Y luego habla, oh Satanás. 2 puntos más dice que Jehová ha escogido a Jerusalén. Una coma. Y tú calculas ahí, porque eso no está corrido así, ¿no? No le des pelotas, si esos son unos payasos que creen que con un verso van a hacer doctrina. Yo ya vi el texto. Por eso cuando ustedes ven los textos y lo saben, ya conocen las malas intenciones que hay en el corazón de que lo está citando. Mira, ya les volviendo al tema de las parábolas. Hay un tema que dice en la Biblia, a ver si se saben ese verso. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Correcto. Hebreos 11:3, si no estoy mal. Ok, vamos a ver. Hebreos 11:3 dices, vamos a ver si es cierto. Si no se trata de la Biblia que me sepa yo, se trata de la Biblia que se sepan ustedes. Por eso se los busco con toda la paciencia. Hebreos 11, capítulo, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La gente cree que lo que nosotros vemos ahorita es real y que todo lo demás es espiritual y detalles de esos, y no. Realmente el fundamento o la base era lo que no se veía, y en base a eso fue hecho lo que se ve. Entonces la gente cree y argumenta. Por ejemplo, hay gente que tiene problemas con las parábolas de Jesús y dicen que cuando él habló de Lázaro y el rico no era verdad, o sea, no era algo real. Y prefieren poner a Jesús por mentiroso antes de respetar la parábola. Y así pasan, digamos, eso no es cierto. Él dijo que no es nuestro marido, pero no es nuestro marido. Él dijo esto, pero eso no es verdad. Porque yo no sé de dónde sacaron que ellos creen que lo que nosotros vivimos es como lo verdadero y Dios lo usa de analogía para dar una representación de Él, y es al revés. Él es verdadero y nosotros somos una representación de lo que es en Él. Entonces, cuando Él habla como en las parábolas, Él está hablando solo verdad. Jesús solo habla verdad. Que la verdad que Él diga es dura, que es difícil de entender, sí, eso nadie lo niega. Pero no le puedes quitar esa premisa. Él habla verdad. Los elementos que están utilizando son verdaderos. Él conoce cosas que nosotros no conocemos y no entendemos porque no las podemos sobrellevar. Y en ese contexto de cosas que nosotros no conocemos y no las podemos sobrellevar, él habla aquí. Eso lo dice, por ejemplo, a Timoteo. Y lo dice cuando va a enviar el Espíritu. Él habla de las cosas celestiales y no, él dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Después les dice, tengo muchas cosas que decir, pero no pueden sobrellevarlas. Entonces Él nos da el Espíritu para que nosotros podamos sobrellevar las cosas que Él era el que tenía que hablar. Él lo dice claramente, porque está hablándonos de las cosas naturales y no podemos. ¿Por qué? Porque hay un reflejo y la gente no lo entiende.
hay un reflejo de nuestra vida en Jesús que es muy duro verlo, es un tema pesado. Eso era lo que pasaba con las parábolas. Las parábolas, Jesús estaba usando cosas naturales para representar las cosas de cómo se estaban cumpliendo en lo espiritual. Pero la gente tenía muchos argumentos porque los confrontaba con su propia vivencia. Que eso hoy en día pasa. ¿Qué era lo que pasa? Que Jesús está ahí y tiene todo el pueblo. Entonces él habla de un sembrador. Cuando él habla del sembrador, ¿cuántos sembradores cree usted que habían en el pueblo de Israel? ¿Qué cantidad? Los oficios normales en el pueblo de Israel sembraban, eran pastores, servían en el templo, unos eran escribas, otros eran ayudantes. Él usaba las palabras de lo que ellos estaban viviendo y usaba todas esas cosas. Ay, Amaino, por favor, peluso, sin fe, chao, para siempre. Entonces él usaba todos esos elementos y cuando él decía lo que estaba mal de lo que ellos estaban viviendo, usaba una representación de lo que ellos estaban viviendo para ponerlo en evidencia, ellos se confrontaban. Por eso la gente ha hecho esto. La gente generó una doctrina. ¿Cuál es la doctrina que generó? ¿Qué genera la Trinidad? La Trinidad te quiere plantear este tema. La Trinidad te quiere hablar de algo que es en la carne, está separado de lo que es en el espíritu, separado de lo que es celestial. ¿Por qué? ¿Por qué la gente hace esto? Cuando la gente lo confronta esta verdad y sabe que estas puede afectar toda su vida, prefiere creer que está completamente separado para no tener que dar explicaciones. Entonces, no, ya Jesús vino, perdonó todo el pecado en la carne. Lo que pasa en la carne no importa, aunque yo no crezca en el espíritu, y hacen argumentos. Entonces, cuando la gente no entiende esto, no sabe que esa doctrina que está viviendo es exactamente lo que vive, porque nosotros tenemos que dejar que nuestro espíritu, guiado por el Espíritu de Cristo, venza la carne para ser llevados a lo celestial. Nuestro espíritu, vamos a ser vivificados por medio del espíritu y nos va a llevar a lo celestial cuando nuestro espíritu se someta a Cristo y podamos vencer lo que estamos viviendo en la carne. Pero como no queremos vencer lo que vivimos en la carne, creemos que es más fácil decir que este es Jesús y que este es otro, que cuando yo quiero él intercede por mí, hace otras cosas, y este es otro que me llamó mucho. ¿Qué pasó? ¿Cómo va? Y lo dice diferente. Córtale ahí, aquí. Entonces, ¿Se siente bien? corta, sí, ya se siente bien, córtale. Cierra el micrófono. ¡Becky! ¡Becky! Bueno, entonces, la gente no entiende, entonces Jesús les estaba quebrando el argumento. Él les quebraba porque ellos estaban falseando lo que vivían, que era consecuencia de su espíritu contaminado, y les tenía cerrados todas las cosas a lo celestial. Entonces Él viene para cumplir todos esos propósitos en nosotros, para poder manifestar su plenitud. Y las parábolas tenían ese propósito. Tenían el propósito de que ellos pudieran percibir a través de lo que estaba sucediendo en sus vidas en la carne, un contexto espiritual que no estaban entendiendo, para que pudieran ver el reino de los cielos. Entonces Él les dice, el reino de los cielos es como, y a través del espíritu les da una representación de qué, de la carne, un sembrador que siembra la semilla que viene. Entonces Él está usando las parábolas para hacer un trazo en nuestra vida de abrirnos un entendimiento celestial a través de una revelación en el espíritu para discernir lo que se vive en la carne.
y los milagros tienen el mismo orden. ¿Tienes alguna pregunta, Yares? No, sí, no, ya te estoy entendiendo bien. Es que hay una parábola que me ha dado vueltas en la cabeza últimamente, que es ¿Cuál? La de Mateo 20, la de los obreros de la viña. Ajá, los que son llamados en diferente tiempo. Leámosla. Exactamente, o sea, lo que me da vueltas son los tiempos como los llama. O sea, los 4 tiempos que él está manejando ahí. Así es que lo llaman 4 tiempos porque igual hay varias vigilias y eso está determinado en 4 etapas con relación a su obra. Su obra está estructurada porque la obra de Jesús en la cruz es el conocimiento pleno. La Biblia está estructurada ahí en etapas que están como subdivididas, es como un diseño. Yo le llamo el diseño, que es lo que ellos están confundidos. Yo le llamo el diseño 3 en 1. Vea, te lo voy a mostrar. 3 en 1. La gente cree que es 3. Viene el mal su obra. Y es lo que viene hablando. Él le agregó algo que nosotros no teníamos para quitar lo que nos hacía falta, para poder dividir lo que estaba establecido, para multiplicar su obra. Todo el conocimiento de los números se van a basar en 4 operaciones básicas. Y esas 4 operaciones básicas están estructuradas en la cruz, son un propósito, todas tienen un significado en Jesús. Cada parte de él tiene un significado de su obra y están sometidos. Igual los colores primarios están ahí, es una partición de la luz. Cualquier cosa, el conocimiento, la Biblia está estructurada, la ley, los profetas, los reyes y los jueces. Los jueces después van a tener crónicas, salmos y proverbios. Entonces son, ok, por ejemplo, jueces. Los jueces. Entonces los jueces me van a contar van a estar las crónicas de los jueces, los salmos y los proverbios de la sabiduría que ellos tienen. Otra vez es 3 en 1. Después vas a ir a ver la ley y la ley va a estar en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 4 piezas. Toda la Biblia está trazada así. 3 en 1 o 4 partes. ¿Por qué? Eso es por las dimensiones. ¿Conoces el tema de las dimensiones, Yares? Sí, señor, las 3 dimensiones sí las conozco. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando algo se tiene que dimensionar, se tiene que fraccionar para representarse en una dimensión menor. Y la Biblia tiene una medida. Tiene, por ejemplo, él hizo el planeta. Y el planeta lo dividió en 3 partes. Está la tierra, el agua y el cielo. La tierra tiene una medida, el agua tiene 3 partes de esa medida y el cielo es mucho mayor que estas partes. ¿Por qué? Porque si la tierra tiene una medida y la siguiente dimensión, que es el agua, es 3 veces mayor que la medida que estaba la tierra, esta es varias veces mayor que la medida total de todo lo que está en el agua. Hay una inmensidad. Entonces él nos está pasando ahí por las dimensiones. Él estableció todo en que de su dimensión viene bajando y se tiene que fraccionar. Por ejemplo, usted ve a una persona en este momento, aquí usted tiene una persona. Para poder ver a una persona plenamente, ¿cuántas caras o cuántos lados tiene que verlo en esta dimensión en la que estamos, que es menor?
Tienes que ver la cara del frente, la de atrás, la de un costado y la del otro, para poderlo ver. Y como a él no lo puede contener, nosotros estamos en una dimensión menor que él fraccionó su obra. Cuando nos llega a nosotros, nos llega en etapas, nos va a llegar en 4 partes o fraccionada, dependiendo de la proyección de la dimensión en la que él está. Ahí es donde la gente se pierde, porque no entiende por qué la revelación es de esa forma, cuál es el orden de lo que se ha establecido. Y Pablo lo habla, Pablo dice que tenemos que conocer la altura, la anchura y la profundidad de Cristo. ¿A cuántos niveles nos está llevando? Ok, por eso es que dice que nos lleva de gloria en gloria. Y Sí, es que complementó así. Para nosotros están las dimensiones físicas, son 3. Pero también tenemos lo que nosotros conocemos como tiempo. Para nosotros el tiempo está fraccionado, el tiempo es pasado, presente y futuro. Nosotros no podemos ver el tiempo completamente. Él sí, él percibe la eternidad y él puede vernos por todos lados porque él está en una dimensión mayor. Para representarse en una dimensión menor, lo que hace es proyectar sombras de él mismo. Y esas sombras en nuestra dimensión las vemos separadas, pero en la de él no. Él tiene la plenitud de estar todo unido. ¿Entiendes el punto? sí, ya estoy entendiendo. Por eso es que dice que las cosas que son ya pasaron. Por eso es que es cíclico. Ajá. Por eso él hizo un ciclo. Él hizo un ciclo desde Génesis. Por ejemplo, él viene y hace un ciclo en Génesis donde crea al hombre. En Génesis. Después viene en Abraham. Él otra vez interviene. Después interviene en Moisés. Y después interviene en la cruz. Intervino 1, 2, 3, 4 veces. Cada vez que él interviene, nuestro mundo cambia. Aquí hizo y lo creó. Aquí vino, intervino y se le apareció a Abraham otra vez y creció el pacto. Y metió la mano y estableció una ley. Vino y se cumplió la ley. Y en la siguiente venida, cada vez que él interviene en nuestro mundo se transforma plenamente. Así, completa y absolutamente transformado. Él metió su dedo para escribir la ley y el mundo cambió. Él dio su voz para hacerle una promesa a Abraham, el mundo cambió. Él se manifestó plenamente, el mundo cambió. Él va a regresar con un cuerpo glorificado, el mundo cambia. Todo lo que se ha creado, todo lo que existe, está en torno a él, existe por él, en él y para él. Por eso lo dice, en él, por él, para él, en el pasado, presente, futuro, según lo ancho, lo alto, lo profundo. Lo que él está haciendo fue que Satanás nos contaminó con un deseo de un conocimiento, pero todo el conocimiento proviene de él. Entonces él se revela a nosotros para que nosotros conozcamos la sabiduría, el conocimiento, la revelación, el entendimiento de Cristo, como todo se somete a él. Él revela ese deseo que hay en el hombre por el conocimiento, él lo resuelve, porque entonces él revela a Cristo y Cristo es todo en todos. ¿Me explico? Sí, señor. Entonces, claro, debo comenzar a estudiar son las parábolas con ese concepto, que son 3 en 1 y que son 4. Él siempre va a hablar de esto, él siempre va a estar hablando de lo natural, lo espiritual y lo celestial. Digamos, lo natural, lo espiritual y lo celestial. Ve cómo la Biblia lo va trazando en orden. Está la tierra. Todo lo que la Biblia te habla de la tierra siempre es igual a lo natural. Todo lo que la Biblia te muestra en el agua es igual a lo espiritual. Y todo lo que la Biblia te muestra en el cielo es igual a lo celestial. Entonces, el agua es 3 veces más grande que lo terrenal. El espíritu está 3. Él habla del espíritu del hombre, del espíritu de Dios y del espíritu del enemigo. ¿Y qué es esto? Esto es como está más o menos la energía, igual. Positivo, negativo y neutro. El hombre está en el medio. Si se influencia por el enemigo, se vuelve negativo. Pero si a este que es neutro lo toca y se influencia por el positivo, se vuelve positivo. Al final, este neutro no va a estar. Por eso él dice que o frío o caliente, tibio no. Tiene que definirse. Lo hace en energía, lo hace en los ambientes, eso está subdividido. Entonces él te va a llevar a lo espiritual y en lo espiritual te va a mostrar otra vez otros más ámbitos. Te va a mostrar que está
el Espíritu de Dios, que tengas cuidado porque hay espíritus inmundos, y te va a hablar de tu propio espíritu, para que entienda la plenitud de esos detalles. En lo celestial también te va a hablar, por ejemplo, Pablo fue al tercer cielo, y entonces otra vez lo vuelve a dimensionar. Pero ahora hay 3 cielos según el contexto de Pablo, pero en la dimensión celestial, o sea, a una medida de una proporción que nosotros no podemos entender. ¿Por qué? Porque para nosotros es incomprensible hasta que Él transforma nuestra mente y se revela en la Escritura. Entonces, igual pasa en la tierra, está lo profundo, lo alto, lo llano, y Él va representando esas etapas, esos niveles. En la tierra te manda a ir a lo alto, en lo espiritual manda a buscar el Espíritu de Dios, y siempre está haciendo esos trazos porque Él creó todo en un diseño perfecto, todo responde a Él, por Él y para Él. ¿Me explico? Sí, te entiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a pasar por la Biblia muchas veces y lees la parábola y ves lo natural, vuelves a leer la parábola y la entiendes desde lo espiritual, vuelves a leer la parábola y ahora te deja ver lo celestial, pero hay un orden, tienes que ir viendo. Él se reveló en carne para dejarnos su espíritu para que vayamos al cielo. Eso es un orden. Primero viene lo natural, después lo espiritual y después lo celestial. Vamos despertando eso. Por eso Pablo le dice, lo espiritual no es primero, primero es aquí. Entonces él habla de la parábola, te expresa lo normal. Cuando ya la entiendes, mira, el sembrador lo representa a él. Cuando ves la representación ya estás percibiendo por el espíritu. Pero cuando ya, digamos, la representación, sí, la semilla es esto, y tú toca hacer buenas cosas y sembrar buenas cosas para cosechar, pero hay una parte que estás viendo en lo espiritual, y aquí es donde se vuelve todo un trazo a esto. Pues aquí está, lo terrenal, que es lo natural, y habla de la parábola, y la gente lo entiende. Cuando lo abre un poquito a lo espiritual, entonces en lo espiritual, que es también la representación de todo en el agua, vas a ver 3 ámbitos otra vez. Entonces lo normal es que la gente lo ve en lo espiritual, pero en lo espiritual de la mano. O sea, sí, eso representa que yo tengo que sembrar cosas buenas para cosechar buenas cosas y no dejar que siembren cosas malas en mí. Entonces lo estás viendo espiritual, pero lo estás viendo espiritual en el hombre. Cuando lo entiendes espiritual en Dios, entiendes la revelación de Jesús en la parábola. Y puede ser que el enemigo venga más bien, tengas ese conocimiento espiritual y está en el enemigo, y entonces usas ese conocimiento para dañar, porque sabiendo que lo que siembras recoges, sabiendo todo eso, vas voluntariamente a sembrar mal. ¿Me entiendes? Wow, sí, señor. Entonces ahí vienes en un orden, vas a entender, ver las cosas naturales, vas a comenzar a discernir a través del espíritu. Si tu espíritu está unido y deja que sea el Espíritu de Dios el que lo guíe, vas a comenzar a ver lo espiritual en tu vida para con Dios. Pero si estás y comienzas a meterte en lo espiritual y no tienes al Espíritu Santo, porque los incrédulos también entran en el mundo espiritual, pero ¿qué ven? Aquí. Entonces, por ejemplo, lo vas a ver, una persona que no entienda cuando entra en lo espiritual, hay gente que se cree muy buena y dice, yo veo demonios, yo veo esto. Pablo veía el tercer cielo. Pablo veía hacer las cosas celestiales, veía un propósito en Cristo, veía un servicio en Él. En cambio hay unos que cuando hablan de lo espiritual solo ven cosas del enemigo y no entienden por qué. Es porque no han entendido eso. La Biblia dice, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu, pero después dice que el espíritu del anticristo y que los espíritus inmundos. Entonces, si le estás poniendo atención, te mostró que está el espíritu de Dios, el espíritu del hombre, que todo proviene de él. Sí, yo no estoy negando eso, pero el orden en que está establecido ya es un tema diferente, es un tema más profundo. Igual pasa en los celestiales. En los celestiales te va a hablar de los que viven en la ciudad, de los que sirven en su presencia, de los que están fuera de la ciudad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto fue así. Aquí hubo 3 etapas. ¿Por qué hubo 3 etapas? Porque cayó la tercera parte de los ángeles y con ello se contaminó la tercera parte de la creación. ¿Cuál fue la tercera parte que estuvo contaminada? La carne, lo natural. La carne tiene que terminar, tiene que morir. Entonces, a partir de ahí el templo se partió y quedó dividido en 2,
porque ahora es nuestro espíritu y nuestro alma que se tienen que ligar. Nuestro espíritu y nuestra alma tienen que estar unidos para que podamos llegar a lo celestial. Pero cuando llegamos a lo celestial va a ser solo uno. Entonces ellos tienen dudas. Por eso, digamos, ustedes ven que ellos hablan del Espíritu Santo y hablan del Espíritu Santo y de Jesús ahí en el nivel de lo espiritual, pero a Dios lo dejan en lo celestial, porque no entienden. Ellos creen que esa fracción va a estar, porque en esta ya Él hizo morir la carne. ¿Qué fue lo que pasó cuando Él hizo la transición al Espíritu? Nosotros estamos aquí. Lo terrenal es igual a la carne, lo espiritual y lo celestial. ¿Por qué esto? Cuando ya viene está el espíritu del hombre, el espíritu de Dios y el espíritu del enemigo, aquí nos obliga a tomar una decisión. Ustedes no van a estar más en término medio, ustedes o se unen al espíritu de Dios o al espíritu del enemigo. Entonces, aquí solo va a haber esto. Estos dos van a tener en una unión. O estos dos van a tener en una unión. Es imposible que los tres estén unidos. Ya ahí no te habla de esa forma. Y cuando llegas a los celestiales, solo uno. Es el espíritu y el alma se van a forjar y están en una sola pieza para llegar a lo celestial. Ya no hay divisiones. Por eso es que él dice que ya no hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en Apocalipsis te sigue hablando del patio. Es muy interesante escucharlo. Cuando uno lo escucha a él, todo lo que él está trazando te va mostrando. Por ejemplo, la gente dice, somos espíritu, alma y cuerpo. No. Ya él sufrió dos cosas. El espíritu se definió y tu alma está ligada a tu espíritu y es indivisible. Y cuando mi espíritu decidió ligarse al Señor, somos uno con Él y mi alma va a sufrir las consecuencias de lo que mi espíritu acepte. Por eso es que van a ser la condenación de las almas o la redención de las almas. Pero ¿cuál es la única forma? En el espíritu, por medio del espíritu. ¿Vas a llegar a la redención o vas a llegar a perderte? Por eso es que tienen que ser en el espíritu de Él. Por eso nadie sin el espíritu de Cristo se salva. Porque Él va a complementarlo todo. Lo complementó en la carne, lo complementó en el espíritu. Y cuando estemos en el cielo, Él termina de complementar todo en Él. Es lo que no hemos entendido. ¿Cuál es el proceso? Y en las parábolas Él habla así. Te habla elemento de la carne para abrirte el entendimiento en el espíritu, para que puedas discernir las cosas espirituales. Pero siempre te va a mostrar, por ejemplo, en la parábola. Aquí está, la buena semilla y la mala semilla. Los buenos siervos y los malos siervos. Porque aquí siempre se está definiendo. Pero en la parábola, cuando ya llega a la representación de lo celestial, ya se determinó aquí que se desechó y quedó en orden. En el espíritu va a haber esa separación, se marca y no va a estar. Entonces, la carne la desecha, pero te da un cuerpo nuevo. No la carne, pero tienes un cuerpo transformado. ¿Por qué? Porque es indivisible, esto es inseparable. Está el espíritu, ya sufrió la definición, si caminó hacia el espíritu de Dios o hacia el espíritu del enemigo. Y nuestra alma ya tiene dueño. Si nuestra alma, nuestro espíritu se unió al espíritu de Dios, nuestra alma es de Dios. Y si nuestro espíritu está unido con el espíritu del enemigo, el alma de nosotros es de Satanás, se tiene derecho a tomarlo. Él siempre lo está haciendo en todas las parábolas. Siempre está hablando en ese orden, siempre nos está revelando eso. Él nos está despertando, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay gente, primero, no quiere nacer de nuevo en el espíritu, o no quiere despertarse al espíritu, y no acepta lo que él dice, porque lo confronta con su carne. Porque la carne contiende con el espíritu y no se somete. El espíritu tiene que crecer y nacer y crecer y fortalecerse para que el espíritu tenga dominio sobre la carne y sea por medio del espíritu que nuestra fe sea consolidada, no por la carne. Por eso no es por vista, por eso es por fe. Cuando él dice, por ejemplo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. El que es fiel en la prueba, en lo poco, 80 años. ¿Cuántos comparado 80 años de vida con una eternidad? Es insignificante. Sí, es lo mismo. El Señor comienza a probarte. Esto puede servir un día. Vas a ser constante, vas a estar ahí.
cuando muestras y vas siendo constante y vas creyendo y te va dando más. Y cuando le muestras a él esas etapas, cuando se van cumpliendo, él te va equipando y todo. Por eso es que la gente tiene mucho sesgo, porque el mayor milagro de Jesús, o el milagro más grande que él le hizo a todos, fue poner el Espíritu de Dios en cada uno de los hombres y volver a darnos su imagen, ¿verdad? Que era lo que se había perdido en Génesis. Entonces él vuelve a poner su espíritu y su imagen a los que creen en él. Ese milagro es la parte más importante de la obra de Jesús en nosotros. Y ahora él está en la batalla, librando la batalla de las almas en lo espiritual. La batalla no se ha terminado, la batalla se termina cuando él nos toma. Él no batalló en la carne. Él entregó la carne, batalló en el espíritu y nos lleva a lo celestial. Esa parte también es muy importante. Por eso él no ha ofrecido resistencia a la carne. ¿Por qué? Porque esto viene de temas que a veces la gente no ha entendido. Cuando Satanás pecó, hizo caer con él la tercera parte de los ángeles. Pero la tercera parte de todo lo que está en el tierra está. Entonces está determinado que el hombre muere en su carne, es una de las terceras partes, el espiritual y el cuerpo. El cuerpo va a morir, el espíritu vuelve a Dios y el alma va a estar unida a lo que haga el espíritu. O es condenado o vuelve a Dios. Por ejemplo, él ya no tiene mar en Apocalipsis. Ya el templo estaba dividido en 3 partes. Era lugar santísimo, lugar santo y el patio. Entonces él decide quitar esta separación que estaba aquí. Él decide quitar esta separación de aquí. Entonces ya no hay 3 partes, ahora solo hay 2. En Apocalipsis él hablaba de los cielos. Por ejemplo, él creó los cielos, la tierra y los mares. Pero dice que ya los mares no van a ser más. Y así va, pim, pim. ¿Por qué? Porque él desechó la tercera parte de todo. Porque cuando Satanás contaminó la tercera parte, al darse el juicio y determinarlo, toda esa tercera parte se desechó todo. La naturaleza cuando la creó está, digamos, hay partes de las cosas que no se comen. Por ejemplo, la fruta se desecha la cáscara. Y así va, en muchas representaciones se lo dio, porque simplemente está hablando de lo que sucedió y él está dando ese proceso. Por eso es que también en Apocalipsis, en las copas de ira, también se van desechando por terceras partes. Ajá, la tercera parte del sol, él estuvo la tercera parte de los hombres. Y es real, la gente cree que Apocalipsis es como muy abstracto. Y la tercera parte de los hombres, la tercera parte de todos los hombres tiene que morir, a todos tiene que morir la parte en la carne. Y era una de las 3 partes que eran antes, porque ahora solo van a preservarse 2, el espíritu y el alma. El tema del cuerpo es otra cosa. El cuerpo, los espíritus no son acorporales. Eso es una ignorancia del texto bíblico. Porque Pablo dice que hay que hay cuerpos espirituales y cuerpos terrenales. No, él no está desechando el cuerpo, él está desechando la carne. La gente no sabe distinguir cuando él le dice que desecha la carne, pero restituye el cuerpo. ¿Me explico? Cristo no fue, la carne es quemada en el altar de fuego. Cristo no fue levantado su cuerpo, no su carne. Es lo que la gente a veces no entiende. Mucha gente no entiende definir el texto bíblico bien y contradice, digamos, el punto de carne y cuerpo. Te cierro ahí, Corintios, que tienes un ruido ahí de fondo. Tiene mal internet. No, ya. Entonces, por ejemplo, la gente confunde el tema de la carne, ve los textos. Pablo lo dice clarísimo, pero la gente no lo detalla. Es que ese es uno de los puntos en los que estamos muy débiles, no leer en orden. A veces leen unos versículos y van haciendo un orden, pero es que la Biblia no se resuelve como nosotros queramos. La Biblia va resolviendo texto a texto, palabra a palabra. Vea, por ejemplo, en Corintios 15. Que es un tema que ese texto lo citan demasiado. Demasiada basura en el teléfono.
Oiga, Activa este interruptor para autolimpiar. demasiada basura en el teléfono y ni en el teléfono estoy. Tengo que conseguir esa aplicación sin anuncios. Ok, en Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 20 en adelante. La gente cree que la Biblia dice, porque cuanto la muerte entró por un hombre, porque así como todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido tiempo, luego el fin, porque es preciso que él reine, pues el enemigo, pero luego de todas las cosas, el mismo de otro modo que harán, porque se bautizan. Así como hombre batalla en Efesios, no rey, las malas conversaciones, ¿verdad? Necio, lo que tú siembras no se edifica, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino que no, pero Dios, ve, aquí, pero Dios da el cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo, no toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra es la carne de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otro de los terrenales. Y Él sigue, así también en la resurrección, aquí se lo dice, se siembra cuerpo animal y se resucita cuerpo espiritual. Y así hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Por ejemplo, en la cruz se restituyó el cuerpo espiritual de Cristo y murió el cuerpo animal. Por eso Él muere como cordero y resucita en el espíritu. Pero la gente no quiere validar que Él resucitó en el espíritu porque no quiere validar ese texto. Por ejemplo, lo que no muere no se edifica. Aquí lo vemos necio. Lo que siempre no se edifica. Él no edificó su cuerpo animal, sino que él vivificó su cuerpo espiritual. Él se los está diciendo. Pero la gente cree que cuando la Biblia habla, por ejemplo, de carne, se refiere al cuerpo y no se refiere al cuerpo. El detalle es más amplio, se refiere a esa parte del cuerpo animal, no necesariamente al cuerpo pleno, porque nuestro cuerpo va a ser resucitado en el espíritu y va a ser transformado a un cuerpo espiritual. Pablo te lo está explicando aquí. Entonces la gente dice que los espíritus son acorporales, eso es una completa mentira, bíblicamente no es cierto. Lo que pasa es que así dice, por ejemplo, ellos dicen, es que Jesús se le apareció a Abraham. Sí, pero es que se le apareció a Abraham en cuerpo espiritual y él se manifestó después en cuerpo animal. El cuerpo espiritual, como él es espíritu, él siempre ha tenido un cuerpo. Dios no es acorporal. La forma y la figura del cuerpo de él siempre ha sido la misma, no cambia. Lo que pasa es que lo que él no había manifestado era nacer en carne. Y su cuerpo fue manifestado en carne, pero el que diga que Dios es acorporal se contradice, porque lo que se ve fue hecho de lo que no sabe. Por la fe lo entendemos. Y nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo no citaría que Él tiene un cuerpo si no fuese verdad. Entonces la gente no sabe trazar esos temas. Por eso yo les digo a veces que tienes que tener cuidado y no hablar solo de los versículos. Tienes que leer el capítulo, de lo que está hablando ese capítulo, entenderlo. Después se van a ir para otros. Que los textos después sirven para muchos temas, sí. Pero la forma correcta de leer la Biblia no es texto a texto. La forma correcta de leer la Biblia son los libros completos. Entender la cronología, el orden. Entonces, la gente ahí ya él se lo dijo. Por eso lo dice aquí. Pedro lo dice. Pedro lo vuelve a decir y siguen hablando y ellos mantienen el tema. Ellos lo hablan muy bien. Somos nosotros los que a veces no lo entendemos. Aquí. Muerto la carne y vivificado en el espíritu, dijo. ¿Cuál es el texto, Rafa? Muerto en la carne y vivificado en el espíritu es como 1 Corintios, como 15, 30, 30, 32, por ahí. No es Corintios, es Pedro. ¿Qué cosa? Primera de Pedro 3. Ajá, Primera de Pedro 3, yo estaba buscando en segunda. Primera de Pedro, capítulo 3.
Él te lo dice. Está en el 18. Él te lo dice aquí. El espíritu, ya te dice, el espíritu, en el cual también fue predicado a los espíritus encarcelados. Él no pudo ir a los espíritus primero porque no es primero el espíritu, nosotros es primero la carne. Él vino a la carne y después fue al espíritu. Y es el orden, carne, espíritu, cielo. Es el orden para nosotros. Pero él viene siendo espíritu vivificante, la gente no entiende ese tema. Y él viene, por eso desecha unas partes, viene explicando, no lo explica muy bien. Él es muy detallista. Lo que pasa es que hay que ver todos esos puntos y en las parábolas es lo mismo. Por eso yo siempre les digo, vean, lo natural, lo espiritual y lo celestial. No se queden solo en lo natural. Y no pueden entrar a lo espiritual si no es por el medio del Espíritu de Cristo. Entonces renuncian a la carne, Señor, renuncio a la carne, quiero que me edifiques en el Espíritu. Y quiero ser guiado por tu Espíritu. Él los toma como niños, los hace nacer de nuevo por el Espíritu. Y los toma, les da leche, los alimenta, pone quien los abrace, los alce, los cuide, les enseña a caminar. Su esposa hace ese trabajo, bueno, la verdadera esposa de él. Y él cuando le dijo a Nicodemo que tenemos que nacer de nuevo, la gente cree que va a contradecir lo que se ve. Si una persona nace, cuando nace, ¿ustedes han visto a un niño nacer de 30 años? No he visto ninguno. Porque se nace en el espíritu y se nace de cero. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que nuestro espíritu vaya creciendo para que nuestro espíritu domine la carne. Cuando nuestro espíritu llega a ser más grande que la carne, entonces la va a dominar. Pero mientras nosotros somos niños, la carne nos domina. Entonces ahí la gente no entiende todo ese detalle. ¿Por qué? Porque hay cristianos que tienen, hay cristianos que tienen una edad espiritual desfasada de su edad natural. O sea, hay gente que tiene 5 años de haber nacido de nuevo y tiene 50 años. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es la lucha que tiene todo el creyente? Que está la edad física, la edad natural que tiene una persona y la edad espiritual, hace cuánto nació. Entonces a veces hay un viejo de 50 años aquí que tiene 2 años aquí como niño espiritual y como él tiene derecho aquí y tiene una autoridad, pero como ya murió la carne y viene el espíritu, aquí se le reconoce como uno de 2, no como uno de 50. Entonces él llega aquí y dice, yo soy un roco ya, me convertí hace 1 año, pero yo tengo derecho a hablar. No, esa es su edad en la carne. Cuando usted tenga una edad en el espíritu que esté bien formado, usted va a tener autoridad. ¿Por qué? Porque no entendieron eso. Porque ellos dicen que están viviendo en el espíritu, pero realmente todavía siguen cosas de la carne, siguen contendiendo y pidiéndole la jerarquía que da la carne, no la jerarquía que da el espíritu. La que da el espíritu es completamente diferente. El espíritu se da porque crezca. ¿Quién es el que más crece en el espíritu? El que más se alimenta de la palabra. ¿Quién es el que puede avanzar más en el espíritu? El que aprende a caminar más rápido. Son como niños. Aprenda a caminar, llévese su golpe, aliméntese, aprenda a compartir con sus hermanos, sea obediente al Padre, únase con la esposa de Cristo, y entonces ya ahí usted tiene una autoridad en el Espíritu. Si usted vino y hizo todo eso en lo natural y tras de eso lo hizo mal, no puede. Es que hay gente que quiere llegar aquí teniendo la misma, quiere llegar a la obra en lo espiritual y hablan de nacer de nuevo, pero no entienden que se cumple plenamente. No quieren vivir ese nacer de nuevo. Quieren nacer grandes. Ya no, yo no quiero ser niño, yo aprendo a caminar, pero usted tiene un problema. Usted sabe caminar en el mundo. Usted ha aprendido a cómo se camina aquí. A usted no le han enseñado cómo se camina aquí. Ahí tienen que chequearse.
Usted ha aprendido a hablar las palabras del mundo, pero usted no ha entendido el lenguaje espiritual. Usted ha aprendido a comer y alimentarse y a cuidarse en el mundo, pero usted no ha aprendido a alimentarse en lo espiritual. Y cuando un niño es niño, no puede prepararse su propia comida, hay que ayudarle. Pero llega un momento que deja ese niño y dice, no, ya usted se tiene que hacer sus propias cosas. Lo que pasa es que la gente cree que la edad natural está. ¿Qué es lo que pasa? Que eso los vuelve locos. Y es donde se vuelven locos, porque vino una persona, pongamos un ejemplo, vino una persona aquí en edad natural, y en edad espiritual. Entonces vino una persona con edad natural y edad espiritual desfasadas, pero comienzan a crecer en Cristo, edad espiritual. Ok, en esta, aquí viene una persona de 50 años y un joven de 15. Y los dos comienzan y nacen de nuevo el mismo día y comienzan a crecer. El joven de 15 se alimenta, se ejercita, aprende a caminar en la espiritual y a discernir y crece más rápido y es más grande que el de 50. Pero en lo físico, el de 50 cree que le puede dar órdenes al de 15. Pero en lo espiritual, el de 15 tiene discernimiento y autoridad. Y el de 50, aunque es un viejo, es un niño menor. Ejemplo, cuando el Señor quiso preparar y usar a José, José fue usado de 17 años. David también fue así, de edades muy pequeñas. Desde ahí Dios los comenzó a usar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes se van a encontrar personas que hablan, que tienen 50 años, están comenzando a caminar en el Señor y son como bebés, pero quieren imponer la palabra. Y se encuentran personas que tienen 15 años y son más espirituales y lo ven. Aquí nos ha pasado, por ejemplo, aquí se ha subido, no voy a decir nombres, usted conoce gente muy vieja y madura, y se han subido jóvenes como Sunafua, que es 10 veces más espiritual que ellos y les lleva nada. ¿Por qué? Porque tal vez Sunafua, teniendo 20 años, él tiene 10 años de crecimiento espiritual, y ese que tiene 50 tiene un año porque ha crecido deficientemente. Entonces él cree que no puede, que un niño de 15 años no se puede poner en una iglesia. Es que un niño de 15 años puede ser más cristiano que un viejo de 50. No puedes usar lo natural para crecer en lo espiritual. Lo espiritual va haciendo que lo natural muera y eso no lo han entendido. Entonces están ahí desfasados, no entienden autoridad, no saben entender la autoridad que hay en lo espiritual. Quieren imponerse, quieren traer las reglas de lo natural. Y ya en lo espiritual todo se va muriendo, ya no son las reglas del mundo, las reglas del Señor. Ya no es como el mundo ve las cosas, ni la autoridad que yo tenga en el mundo es la que tengo en Cristo. Por eso Pablo desechó todo eso y se fue. Y cuando ya él estaba más grandecito y creció mucho más que otros, ¿por qué? Porque se dedicó 14 años a alimentarse, a conocer, a entender. Ese es el problema que tenemos ahorita, que la gente no entiende las facetas, no entiende lo espiritual. Hay gente que lee la Biblia y lo entiende en la carne, lo ve para ellos. Siempre que usted está en lo natural, usted está aquí. ¿Ya? Lo natural es la preeminencia del yo. Y cuando usted comienza en lo espiritual, es en él, por él, por él. Cuando usted dice, es que yo quiero saber lo que la Biblia me dice para yo poder tener algo que hay tener en mi corazón, usted está aquí, usted está en la carne, usted está en el yo. Cuando usted viene y dice, yo le pido a él que me revele su palabra, usted está comenzando a crecer. Con solo escuchar hablar a una persona, usted habla con una persona 10 minutos, usted discierne qué edad tiene, qué conocimiento bíblico tiene, cuáles son los fundamentos, y si usted conoce los fundamentos y les hace 2 o 3 preguntas, inclusive de lo natural, usted se da cuenta, porque lo espiritual transforma lo natural. Los que verdaderamente nacen de nuevo, se transforma la vida en lo natural. No puede seguir en la misma vida, es imposible. Él les da una vida nueva, y él no hace parches en vestidos viejos, ni remienda los odres, él lo hace nuevo. Entonces la gente dice, el Señor enderezó mi vida. Eso es mentira, el Señor no enderezó su vida. O el Señor le dio una vida nueva y desechó su anterior vida,
o usted no está hablando Biblia, porque no va a remendar lo que sea. O sea, no, es que yo... Y no lo saben expresar, lo expresan mal. Porque no es lo mismo que yo le diga a una persona que Dios le va a enderezar su vida natural, a que yo le diga a una persona, usted tiene que morir a su vida natural para tener una vida en el Espíritu. O sea, no es ese, no es lo mismo. ¿Cómo es el nacer de nuevo? Nacer de nuevo es nacer por medio del Espíritu cuando el viejo hombre muere. Tiene que haber ahí, siempre está en esa etapa de la transición. Cuando nosotros estamos dispuestos a morir en la carne, a renunciar a todo, a vivir una vida en el Espíritu, Él no la da. Pero la gente esa parte es donde tiene que trazarlo. En la parábola es lo mismo. La parábola es, te va a mostrar el paso a paso, en lo natural, te va a dar un discernimiento en el Espíritu. La gente está como en etapas, digamos. Cuando la gente está viendo lo espiritual, pero está viendo lo espiritual para la vida de cada uno, está en el espíritu, pero está neutro, no está definido. Y cuando está en el espíritu, pero ya sirviéndole al Señor, ya ahora sí está más alineado. Pero una persona en el espíritu, sirviéndole al Señor, por ejemplo, no niega la palabra, no se niega a servir, no se niega a compartir con los hermanos, porque ya tiene el espíritu que da testimonio de su espíritu. Eso es evidente. Vea, usted conoce a una persona que cuando viene el espíritu, porque cualquier cosa que se tenga que negar en la carne se lo va a negar, porque él vive en el espíritu y sabe que tiene que vivir y alimentar. Como si usted le dice, hermano, nos quedamos compartiendo. Una persona que está sí, Señor, el que está en la carne dice, no, es que estoy cansado, no puedo dominarla, y la carne le gana. Siempre le va a ganar. La gente no ve eso, y son detalles tan pequeños que están ahí, pero las parábolas tienen otro tema. Las parábolas tienen poner en evidencia el entendimiento inclusive en la carne. Y como la carne, cuando no tiene fundamento en lo espiritual, manifiesta muchas cosas, entonces termina enjuiciando. La gente eso no lo entiende, hay que tener mucho cuidado porque la palabra solo tiene dos propósitos. La palabra o trae salvación o trae juicio y condenación. Salvación a quien lo cree, juicio y condenación a quien la niega. No hay términos medios. Usted o la creyó y es salvo, o usted la niega y no es salvo. Entonces por eso es que ellos no entienden que nosotros se los decimos tanto. El trinitario niega la Biblia, usted no va a llegar con media verdad. Dice, es que yo creí en Jesús, que yo lo que sí creí es que él tenía ojos cafés. Porque si a usted lo salva cualquier media verdad en Jesús, entonces en vano vino Cristo, porque los judíos tendrían derecho a ser salvos sin aceptar al Hijo. Pero ¿por qué él se manifestó y no permite que nieguen al Hijo? Porque él se identificó con nosotros. Él se hizo hijo por nosotros. Se hizo partícipe con sus hijos de carne y sangre. Entonces, si usted niega que él también es hijo, él no lo acepta. Pero si usted en el hijo no reconoce al padre, tampoco lo acepta. O sea, ¿cuál es el secreto detrás de esa revelación? Que Dios, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Que fue él el que vino. Que conoce plenamente todo lo que nosotros conocemos y es plenamente Dios. Que no tienes un Dios al que tú alcanzaste o creaste, sino uno que se te manifestó. O sea, son muchos detalles los que él quiebra en los argumentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que no, hay gente que quiere alcanzar a Dios. Yo voy a ser bueno, yo voy a caminar, yo voy a buscar la forma, yo lo voy a lograr. Da todas las vueltas que quiere, todo se le cae. ¿Por qué? Porque cree que va a llegar. Entonces, todos los que tomaron a Jesús, Jesús es el instrumento para que yo llegue a Dios, ya solo ahí está mal. Jesús es el propósito para redimirnos, pero Jesús es Dios. Y también Jesús conoce plenamente lo que yo viví. Y yo me tengo que identificar con él como padre, ser padre como él lo es, hermano como él lo es, hijo como él lo es, esposo como él lo es, pero también tengo que saber que él es mi padre, que él es mi hermano. O sea, tengo que hacerlo en él y saber que él lo es en mí y que yo lo soy para los demás. Es que la obra de él es muy completa.
abarca todas esas etapas. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, caballero? Un gusto, caballero Corintios. ¿Cómo está? Que Dios les bendiga. La paz de Cristo. Vengo llegando por acá. Vamos a compartir en Romanos 29 lo que acaba de decir John. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó antes de los que llamó. A ver qué se me va. A los que llamó también, a los que justificó, y a los que justificó también los glorió. ¿Qué queremos frente a este? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nuestra parte? Bueno, ahí está lo que quiero exaltar, que el Señor le hizo a él primogénito. Es lo que acaba de decir John, que él también es nuestro hermano mayor. Adelante. Es que, digamos, uno no puede rechazar ninguna parte, tienes que identificarte con él plenamente. Él es la revelación, entonces es la única forma de llegar a él. La gente ha dañado muchas de todas las revelaciones bíblicas por lo mismo, porque argumenta. Pero el argumento siempre viene de la carne. Contra lo que la persona más contiende es lo que más le cuesta vivir. Y eso es un tema muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, los que contienden que Dios sea el Espíritu Santo es porque ellos no quieren vivir en el Espíritu. Ellos quieren tener una identidad en la carne y no les gusta el texto de Corintios cuando dice, ya ni aún a Cristo, si lo conocemos en una carne, ya no lo conocemos en una carne. ¿Por qué nosotros no conocemos a Cristo en una carne y Él no nos conoce a nosotros en una carne? ¿Por qué no se contradice? Él murió. La carne está muerta. De la carne ya, para Él, ¿la carne cómo está? Muerta. Solo le vas a conocer en espíritu y en verdad. Entonces, todo lo que usted haga en la carne no es lo que lo lleva a Dios. Ahora, la carne se somete al espíritu que está en nosotros, porque por eso es que crezca el hombre interior, para que domine lo exterior. Cuando el espíritu creció, usted lo domina. Usted dice, no, yo sé, y eso es algo que me podría gustar, pero mi convicción es más fuerte, mi necesidad del Señor es más fuerte, y caminar a Él es más fuerte. Cuando nosotros vencemos esa etapa, Él nos glorifica por medio de su espíritu, en cuerpos transformados y glorificados, le llama Pablo, porque entonces fuimos fieles en lo poco. Sabemos dominar la vida que tenemos, estamos capacitados para administrar por medio del Espíritu, porque Él en el Espíritu nos va a dar a administrar cosas mayores. Adelante. Y es lo que tú dices, John, que podemos identificar cuando, por ejemplo, vamos a leer la Biblia y nos quedamos dormidos, o por ejemplo cuando vamos a orar y nos quedamos dormidos, porque dice que la carne, las cosas espirituales no las quiere, pero es para el espíritu. Entonces ahí es la lucha que hay que alimentar nuestro espíritu y hacerle crecer, como decías también antes, que en el momento que nosotros nacimos, pues somos bebés y tenemos que hacerle crecer espiritualmente, alimentándonos y dejando que la carne pues que no domine contra el espíritu. Adelante. Sí, y es que la analogía que él habla es 100% real. La gente no la entiende. Es real para nosotros. Nacemos en el espíritu, necesitamos alimentarnos, nos identificamos